Aguardó hasta que su hija se durmiera. Luego con sumo cuidado abrió la puerta de su habitación y entró, tomando todas las precauciones para no producir ningún sonido. Al despertar, una caricia delicada en mi cara me hizo reaccionar. Opté por dejar que todo siguiera su curso para descubrir mis verdaderos deseos. Tengo fresco en la memoria el inicio de todo aquella noche. Fue mi propuesta invitarlo a cenar, pensando que sería una magnífica ocasión para poder conocerlo más a fondo. Todo indicaba que todo estaba en equilibrio total. En la mesa nos juntamos esa noche para disfrutar de una cena deliciosa y tranquila. El yerno, un joven encantador con una personalidad divertida y un atractivo innato, nos acompañaba mientras mi hija brillaba, llena de felicidad. De tanto en tanto, ambos compartían miradas llenas de complicidad, esas que expresan más que cualquier discurso. Resultaba encantador observar el profundo amor que se tenían. La pareja lucía tan hermosa que en ese instante, mi corazón se inundó de serenidad y alegría. Tras la cena, propuse que se quedara a dormir en nuestra casa, dado que era tarde. La distancia a su hogar era considerable y además peligrosa. La hija mostró una sonrisa y aceptó de inmediato, demostrando su agrado por la propuesta. Todo parecía encajar a la perfección o casi perfecto. De pronto me di cuenta de un cambio en el semblante de mi hija. Una sombra de inquietud se reflejaba en su rostro. Una mirada que trató de disimular sin éxito ante mis ojos atentos. ¿Qué pensamientos podrían estar cruzando por su cabeza en este momento? Podría estar vinculado con la vida universitaria o quizás surgir de una situación con la pareja. La incertidumbre empezó a inquietarme. Sin embargo, opté por persistir en ese instante. Determiné aguardar hasta que estuviéramos solos para intentar comprender la verdadera situación. Mientras mi hija ordenaba la cocina, mi inquietud aumentaba constantemente, se notaba su incomodidad. Intentaba disimular sus emociones, pero era evidente la carga que llevaba consigo. Cada una de sus acciones transmitía rigidez, como si fueran automáticas. Me resultó difícil presenciar tanta aflicción y, en voz baja, le cuestioné. ¿Estás completamente segura de que todo marcha bien? Cariño. Hizo una pausa. Exhaló con intensidad y dirigió su mirada hacia mí. El lenguaje de sus ojos transmitía emociones que las palabras no podían describir. En su mirada se reflejaba incomodidad y una pizca de desilusión. Comenzó a expresar, madre. Es que. Pero después titubeó, como si estuviera valorando si debía seguir adelante. Antes de seguir adelante con la historia, te invito a suscribirte al canal. Darle me gusta y no te pierdas lo que viene a continuación, ya que es la parte más impactante. Opté por continuar presionando un poco más. ¿Qué sucedió? Querida, ¿es posible depositar tu confianza en mí? Siempre me encuentro disponible para escucharte. Puse delicadamente mi mano en su rostro, buscando brindarle tranquilidad y confianza. Echó un breve vistazo con los ojos cerrados, como si estuviera reuniendo coraje para expresarse. Tomó una profunda bocanada de aire, mostrando cierta indecisión, hasta que finalmente mencionó. Es que él te observa fijamente. En ese instante, mi corazón comenzó a latir más rápido. Me tomó por sorpresa, a pesar de haber percibido sus miradas en varias ocasiones durante la noche. Daba la impresión de que sus miradas iban más allá de verme simplemente como la madre de su pareja. Sobre todo cuando me volteaba o me agachaba. Traté de disimular mi asombro y busqué calmarla. Contesté pensando que quizás solo se encontraba ansioso, con la intención de calmar la atmósfera cargada de tensión. A pesar de ello, en mi interior era consciente de que la realidad era considerablemente más compleja de lo que aparentaba. Volvió a suspirar, esta vez de manera más intensa, seleccionando con atención las palabras que iba a expresar. No es la primera ocasión en que esto ocurre. Pienso que él te observa de forma distinta. Mamá. Aunque quizás sea solo una idea mía. Permanecí en silencio durante unos instantes, reflexionando sobre sus palabras. Era claro que se sentía incómodo y percibía la gravedad de la situación en el ambiente. Así que, con serenidad, intenté calmarla.
asegurándole que no debía inquietarse, ya que es algo común que los hombres pasen por esos momentos. Por lo tanto, no tenía motivo para preocuparse. Expresé estas palabras con la intención de reconfortarla. Sin embargo, en el fondo tenía la certeza de que no se trataba únicamente de su fantasía. Efectivamente, su mirada hacia mí trascendió lo habitual. Debo admitir que había algo en mí que disfrutaba de esa tensión. Era una sensación complicada de explicar. Casi imposible de resistir. Observé sus ojos y, simulando interés, le cuestioné. ¿Cuál es tu plan de acción? Procurando no resultar excesivamente entrometida. Encogió los hombros y expresó a su madre que, aunque anhela que la relación funcione, en ocasiones percibe a su pareja como similar a los demás. Con gesto pausado, asimilé sus expresiones y reflexioné sobre mi respuesta. Considerando, querido, las relaciones suelen ser complejas. Lo fundamental es que ambos estén dispuestos a dialogar y alcanzar consensos. Los celos forman parte de la ecuación. Pero es crucial no permitirles controlar la situación. Después de sostener mi mirada brevemente, se inclinó hacia mí con cariño y expresó: mamá, gracias por tus palabras. Siempre encuentras las adecuadas. A pesar de compartir sus inquietudes, no podía pasar por alto lo que también observaba. El yerno mostraba claramente en su mirada algo especial. Como si no percibiera la presencia de mi hija a su lado. Tenía presente la forma en que sus ojos se posaban en mí durante nuestras conversaciones. Y la noche pasada, al sentarnos a cenar, su mirada era constante, profunda, como si intentara comunicarme algo más allá de las palabras. Indudablemente, aquel chico era atractivo. Su aspecto físico y su sonrisa encantadora lo hacían destacar aún más. En el transcurso de la cena, demostró ser un hábil y elocuente comunicador, compartiendo con entusiasmo sus proyectos y aspiraciones futuras, logrando sacarme más de una risa con sus perspicaces comentarios. Era evidente su intención de causar una buena impresión en mí y, sinceramente, lo consiguió. Durante la cena, en un momento de humor, mencioné que si fuera un poco más joven, tal vez me podría interesar. Aunque lo mencioné de manera jocosa. En realidad intuía que detrás de mis palabras había algo más que simple humor. Su mirada era tan impactante que resultaba imposible pasar por alto. Incluso para mí, que ya había dejado atrás la etapa de enamoramiento de la adolescencia. Cuando mi hija rió, creyó que se trataba de uno de mis habituales chistes. Sin embargo, desconocía que mi mirada y mis preguntas sobre su vida y gustos escondían algo especial, permitiendo que mi lado más alegre resaltara. A pesar de tener claro que no debía dar cabida a esas ideas, era consciente de que posiblemente se estaba adentrando en un terreno peligroso. Mi hija y yo nos encargamos de recoger la mesa y organizar todo. Luego nos quedamos en la cocina un rato, tratando de ordenar mis ideas. Podría ser que lo que cruzaba por mi mente fuera simplemente una ocurrencia sin sentido o existiera algo adicional. Experimenté confusión y cierta responsabilidad al contemplar esas opciones. Al mismo instante, me percaté de lo irracional de la situación. Era considerablemente más joven que yo y, además, estaba saliendo con mi hija. Una parte de mi ser no podía evitar fantasear sobre la posibilidad de realizar actividades junto a él. Permitía que mi mente se perdiera en pensamientos sin control. Sacudí la cabeza, intentando apartar esas ideas. Sentía cierta vergüenza por haber permitido que mi imaginación se descontrolara de esa manera. Era imposible siquiera considerarlo. Él mantenía una relación con mi hija. A pesar de experimentar una sensación de hormigueo en el estómago. Como si anhelara que algo sucediera entre nosotros. Regresé a la sala donde se encontraban mi yerno y mi hija, charlando mientras estaban sentados en el sofá. Los miré brevemente, experimentando un pinchazo de celos al presenciar su abrazo. Fue imposible resistirme a las emociones que él despertó en mí, haciéndome sentir rejuvenecida de una manera que no experimentaba desde hacía tiempo. Al acercarme, él volteó hacia mí con una sonrisa distinta. Expresó su agradecimiento por la invitación a cenar, refiriéndose a mí como su suegra.
Comentó que la noche había sido sumamente placentera. Respondí con una sonrisa, tratando de mantener mis pensamientos lejos de lugares inapropiados. Es un placer contar con tu presencia en nuestro hogar. Querido yerno. Siempre serás bienvenido aquí. En ese instante, mi hija me dirigió una mirada fugaz, casi de desconfianza, como si por un breve instante hubiera comprendido lo que estaba pensando. Sin embargo, para mi asombro, ella optó por no decir nada. Permaneció en silencio, mostrando una sonrisa fingida, quizás intentando no prestar atención a sus emociones. Por mi parte, conservé la serenidad, mostrando una actitud despreocupada, como si se tratara de una mera broma. Aunque en mi interior, mi corazón palpitaba con rapidez. La tensión en el ambiente era evidente y me di cuenta de que, de cierta forma, todos teníamos conocimiento de algo que nadie se animaba a comunicar verbalmente. Se aproximó con una suave sonrisa y me abrazó para desearme buenas noches, indicándome que se retirarían a la habitación de huéspedes para dormir. Respondí de la misma manera, intentando conservar la serenidad, mientras la observaba alejarse. Después de que ella se perdió de vista en el pasillo, subí las escaleras hacia mi cuarto. La velada resultó placentera, aunque algo cansadora. Mi mente se veía afectada por la confusión de emociones. Y era inevitable reflexionar sobre la atmósfera cargada que existía entre nosotros. Intenté conciliar el sueño para liberarme de esas emociones y encontrar algo de tranquilidad. No obstante, no podía ni siquiera sospechar lo que estaba a punto de ocurrir. Al llegar a mi cuarto, me dispuse a descansar. Hice todo lo posible por tranquilizar mis hormonas y controlar los anhelos que querían salir a la luz. Pero en mi interior persistía una inquietud. Una sensación desconocida. Como si algo estuviera ausente para darle plenitud a esa situación. En ese momento, experimenté un estremecimiento que recorrió mi espalda. Una sensación desagradable que me hizo sentir observado. Al abrir los ojos, observé a mi alrededor intentando distinguir a través de la neblina que llenaba el cuarto de baño. Observé mi figura difusa y sin contornos claros en el espejo empañado que tenía frente a mí. Sin embargo, en el ambiente se percibía una tensión latente. Una presencia imperceptible que parecía ocultarse entre las penumbras del vapor. Tomé una profunda bocanada de aire y moví la cabeza, intentando persuadirme de que todo era simplemente producto de mi mente. Estoy regresando. Intentando recuperar el dominio de la situación. En la ducha una vez más. Me enfoqué en el momento. Aunque un escalofrío recorrió mi ser. Una combinación de temor y fascinación que me hacía dudar si estaba preparada para indagar en ello. Sin embargo, la impresión persistía. Como si una presencia callada estuviera presente. Observándome desde detrás del velo de vapor. Empecé a sentir como mi corazón latía con más intensidad. Sin embargo, decidí concentrarme en completar mi rutina de baño para no prestarle atención. Envuelto en la toalla. Con la mente aún llena de esa inquietud. Abrí la puerta del baño. Antes de adentrarme en mi cuarto. Hice una breve pausa y eché un vistazo fugaz al pasillo para verificar que todo estaba en su lugar. Reinaba un completo silencio en la casa. Sin embargo, algo me hizo sentir incómoda. Una atmósfera cargada de tensión. En ese momento, una idea audaz cruzó por mi cabeza. ¿Estará despierto todavía? ¿Acaso estaría observando a través de la cerradura? Experimenté una sensación de escalofríos recorriendo mi cuerpo al considerar la idea. Moví la cabeza en un intento por disipar esas conjeturas. Sin embargo, el temor y un cierto entusiasmo se entrelazaban dificultando la identificación de mis verdaderas emociones. La idea me sacó una sonrisa. Me sentí pícara al imaginar que mi yerno me estaba observando. Aunque también contemplé la posibilidad de que se hubiera cruzado con él por casualidad. Opté por no hacer la pregunta, ya que no deseaba dar la impresión de ser una suegra entrometida. Quizás solo fue producto de mi mente engañándome. Me dirigí a mi cuarto y me puse ropa nueva con la intención de alejar esos pensamientos. Sin embargo, la incertidumbre continuaba presente.
¿Mi yerno me estaba vigilando de verdad o fue simplemente una coincidencia? Experimenté una sensación de enloquecimiento inminente. Como si uno de mis anhelos ocultos estuviera a punto de dominarme. Mi corazón palpitaba rápidamente y mis pensamientos se enredaban en un remolino confuso. Sin espacio para la racionalidad ni la sensatez. Mientras me cubría con la toalla. Decidí recostarme en la cama para intentar tranquilizar la tormenta que sentía en mi interior. Cerré los ojos y luché por apartar esos pensamientos prohibidos que no dejaban de rondar mi mente. De manera gradual. La fatiga se apoderó de mí hasta que finalmente caí rendida en un sueño. Aunque un atisbo de esa inquietud persistía. Latente. Al acecho. Pero la situación no se detuvo allí. Mientras dormía. Percibí una suave sensación en mi brazo. Al principio creí que formaba parte de la ensoñación. Sin embargo, la conexión fue tan palpable que resultó imposible pasar por alto. Desperté poco a poco, tratando de distinguir algo en la penumbra de la habitación. Y me llevé una sorpresa. Junto a mi cama se encontraba mi yerno de pie, luciendo una sonrisa tranquila. Quedé asombrado al percatarme de la situación que se estaba desarrollando. Había ingresado a mi habitación, con mi hija durmiendo profundamente en la habitación contigua. ¿Por qué estás aquí? Mientras intentaba conservar la serenidad. Mi corazón palpitaba con rapidez ante la avalancha de sentimientos que parecían abrumarme. Guardó silencio por unos instantes, manteniendo la mirada fija en la mía, con una intensidad casi imposible de resistir. Finalmente se aproximó un poco más. Se inclinó y contestó en voz baja y áspera. «¿Lo conoces?» Aquellas palabras hicieron eco en mi ser, provocando emociones que luchaba por contener. Mientras ella descansa. Pienso que sería ideal aprovechar este instante, murmuró, sin emitir sonido alguno. Mis dedos rodearon su mano y, de manera casi automática, lo atraje hacia mí. Sin titubear. Avanzó un paso y, en ese instante, nos entregamos a lo que parecía ser inevitable. La tensión latente entre nosotros se transformó en un torbellino que nos atrapó por entero. En el recogimiento de mi cuarto, donde los misterios se ocultan y las pasiones se avivan. Permitimos que nuestras acciones sean impulsadas por la situación. Se desató una explosión de emociones reprimidas que emergieron de repente, creando momentos memorables y haciéndome sentir rejuvenecida y atractiva una vez más. En ese instante, no nos preocupaba si nuestras acciones eran correctas o incorrectas. Simplemente deseábamos sacarle el máximo provecho. Tras casi una hora de entrega apasionada, le indiqué que sería conveniente regresar a la habitación de huéspedes, mencionando que mi hija podría despertarse en breve. Al entender la situación, recogió sus pertenencias velozmente y se marchó, dejándome sola, reflexionando sobre lo ocurrido recientemente. Disfruté mucho ese instante. Fue un impulso de locura por mi parte. Aunque sé que es el esposo de mi hija y quizás a ella no le parecería adecuado. No pude resistirme. ¿Cómo podría oponerme a algo de tanta fuerza? ¿Qué decisión tomarías si estuvieras en mi situación? ¿Consideras posible controlar tus impulsos? Me gustaría conocer tu punto de vista. Por favor, compártelo en la sección de comentarios para que podamos conversar al respecto. En ese instante, no tuve en cuenta nada más y me dejé llevar por mis anhelos más íntimos. Reconozco que quizás me equivoqué al dejar que las cosas se complicaran tanto. Fue un error permitirle la entrada y permitir que las cosas se desarrollaran como lo hicieron. Sin embargo, no lamento nada a pesar de las circunstancias. Sin embargo, debo admitir que fue una experiencia maravillosa para mí. Ese chico logró que me sintiera especial y anhelada, despertando una pasión que había estado inactiva por mucho tiempo. No lamento nada en absoluto. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde notaste que alguien inesperado te miraba de manera distinta? ¿Cuál fue tu respuesta ante la situación? Resulta interesante cómo esos instantes pueden resultar atractivos. En ocasiones complicados de resistir. Al final del día, a todos les agrada sentirse atractiva. Aunque sea por el interés de tu yerno. ¿Cierto? Si disfrutaste de mi historia
Asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos. Hasta luego.